Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy es inversores trifásicos. La clase pasada habíamos comenzado a ver algunos detalles, algunos preliminares sobre inversores trifásicos. Hoy vamos a ver algunas aplicaciones de los inversores trifásicos. Lo que alcanzamos a ver la clase pasada es el hardware requerido para un inversor trifásico, las cuales puede ser de 3 ramas, como el que estamos mostrando ahora, donde tenemos una rama para la fase A, una rama para la fase B y una rama para la fase C. La carga puede estar conectada en estrella o en triángulo, dependiendo de la característica de la carga, es la tensión que vamos a ver en los bornes de salida. Por ejemplo, aquí podríamos ver la tensión BAN. Y en la misma situación ya no podríamos ver BAN si la carga está conectada en triángulo. Podríamos ver BAB, BBA o BAC o viceversa. Incluso, se está acoplando algún micrófono por ahí. Si pueden silenciarlo, por favor. Bien. En inversores trifásicos también alcanzamos a ver conducción a 180 grados, que sería 180 grados conduciendo un transistor, 180 grados no. Y esta es la tensión que podemos lograr en la salida. Este tipo de inversores no es muy práctico, no es utilizado. Razones por las cuales vamos directamente a ver a donde llegamos la clase pasada, que fue inversores trifásicos PWM. El inversor trifásico PWM es muy parecido funcionalmente al inversor trifásico monofásico PWM. La diferencia principal es que nosotros tenemos una sola señal triangular y 3 señales senoidales de referencia, una señal, otra señal y otra señal. Son 3 señales de referencia y una sola señal triangular. En general, nosotros estamos utilizando en la mayoría de las aplicaciones índice de modulación de frecuencia impar, porque con esto logramos que los cruces por cero de las 3 señales trifásicas más de la triangular, para cualquier relación de índice de modulación de frecuencia entero, podemos lograr cruces por cero y eso hace simplificar mucho el diseño. Así que pero no es una restricción. Nosotros podríamos utilizar otra aplicación. Yo sí les recomiendo utilizar índice de modulación de frecuencia impar. Habíamos dicho entero. Y de un número grande, digamos, mucho más grande que 9. Que es el mínimo valor, o sea, el índice de modulación de frecuencia. El índice de modulación de amplitud tiene las mismas características que el monofásico, es decir, es la relación de una de estas amplitudes, que sería una de las senoidales, respecto de la triangular. Acá tenemos un índice de modulación de amplitud de 0.6. Obviamente, la amplitud de esta señal senoidal es similar a la amplitud de esta otra y lo mismo que de esta otra. Las 3 guardan simetría en su amplitud. Si amplificamos o aumentamos el índice de modulación de amplitud, aumentaremos las 3 señales simultáneamente. Entonces, con eso generamos simetría en la forma de onda de tensión de salida. Esta es una forma de onda de tensión que estamos viendo acá, que está generada por carga que esté conectada en triángulo. BAB es lo que estamos leyendo, BBC y BCD. Esta es la forma que vamos a lograr tener si está conectada en triángulo. Si está conectada en estrella, vamos a ver esta otra forma, en donde en una parte es bipolar y en la parte central es unipolar.
En general, para el trifásico no va a haber unipolar SPWM o bipolar. Es bipolar, porque ustedes pueden ver que la mitad acá es bipolar y la otra mitad es unipolar, entonces en consecuencia es bipolar. Sin embargo, podemos ver característica unipolar cuando está conectada en triángulo. Es unipolar cuando está en triángulo y es bipolar cuando está conectado en estrella. Así que eso es la característica típica de los inversores trifásicos, que su comportamiento depende mucho de la carga, del tipo de carga que estemos utilizando. Si hacemos un zoom de BAN solamente, podemos ver su espectro de corriente y de tensión. Y si hacemos el análisis de Fourier, podríamos observar, bueno, el espectro de armónicos, el primer set de armónicos, acá está la fundamental, que es los 50 Hz. Después el primer set de armónicos aparece a la frecuencia de la triangular, que serían 2. Y luego aparece al doble y así sucesivamente para adelante, ¿no? Nosotros esta parte la podemos para adelante, después la frecuencia de la triangular en adelante, como vamos a modular con índice de modulación de frecuencia alto, aquí está mostrado en alrededor de 1 kHz, pero porque utilizamos un índice de modulación de frecuencia muy bajo, no es un índice de modulación de frecuencia práctica. Los índices de modulación de frecuencia son mucho más altos. Aquí se está usando siempre 21 por una cuestión de visualizarlo en la pantalla, de poder visualizarlo, nada más. Pero en realidad el índice de modulación de frecuencia va a estar siendo bastante más alto, para lo cual va a ser mucho más sencillo filtrar, porque por acá no vamos a tener nada y vamos a tener recién por acá lejos, por el orden de los 30 kHz por allá, recién vamos a tener el primer set de armónicos. Dependiendo del índice de modulación de frecuencia que estemos utilizando. Pero en general vamos a hacer ese tipo de casos, digamos. También habíamos comentado que el SPWM tiene una limitación que es la máxima amplitud que se puede lograr, esta amplitud del primer armónico, que está relacionada directamente con MA por el valor de la tensión del bus. Para lo cual esa tensión, entonces, por ejemplo, acá podemos observar 92 voltios para 0,6, cuando la tensión del bus que estamos poniendo es 310 voltios, pero tengan en cuenta que cuando está conectado en estrella, cuando esta llave esté cerrada, y estas dos estén cerradas abajo, el circuito quedaría así, cerrado por acá, ahí estaría la carga, y las otras dos quedan en paralelo, y quedaría algo así. Entonces la tensión que voy a ver acá, este sería como neutro, la tensión que voy a ver ahí es la tensión del bus por 2/3. Y el resto del tercio, como las tres cargas están equilibradas, va a estar puesto acá. Así que la tensión del bus no es posible alcanzar, nunca, bajo ninguna situación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo estoy rectificando trifásico, filtrando, y luego, por ejemplo, 380, pero la tensión de 380 trifásico eficaz, 380 eficaz no, me genera una amplitud de una señal de fase de 311 voltios de tensión BAN, tensión de fase con respecto al neutro. Sería así. Eso es lo que ustedes conocen de la red actual, digamos. Ahora, esta amplitud de la señal va a ser difícil lograr en este circuito de recuperar los 311 modulando al índice de modulación máximo, que es MA igual a 1. Porque si empezamos a sobremodular,
va a pasar lo que vimos en monofásico. Vamos atrás. En monofásico vimos MA21 y 06. Vamos para atrás. Fíjense, 1, MA1, tenemos el C de armónicos acá. Y acá no tenemos nada. Pero con 1, 2, fíjense que ya aparece acá armónicos para los cuales ya es complicado de filtrar. Si bien puedo aumentar la amplitud, porque fíjense que estoy aumentando la amplitud respecto de este otro que está un poquito más abajo, pude aumentar un porcentaje, un 20%, fíjense, pude aumentar la amplitud, pero me aparece un set de armónicos ahí abajo que ya no las puedo filtrar. Esa es la limitación de sobremodular con SBPWM. Y esto mismo ocurre con aplicaciones trifásicas. Entonces, ¿qué solución se encontró o qué mejora se encontró para poder aumentar aún más la amplitud del primer armónico? Bien, Buja e Indri en 1975 trataron de mejorar la técnica del SPWM, porque el SPWM en realidad era modulando una senoidal con una triangular. Pero ¿qué limitaciones nos encontrábamos? Que la amplitud de la senoidal, cuando alcanza, justo, cuando alcanza, bueno, lo dibujo mal, pero intento dibujar, a llevar de esta amplitud a esta. Aumenté el índice de modulación de amplitud. Ahí lo llevé a 1. Ese es el máximo valor y a partir de ahí empiezo a tener generación de armónicos cercanos a la frecuencia de la red. ¿Qué pasa si yo esta forma senoidal la modifico por otra forma, un poco distinta, digamos? Bueno, Indri y Buja encontraron que podían a la señal senoidal inyectarle un armónico y esto genera una señal un poco más achatada de la amplitud de la señal que está modulando. Acá me dice que internet está inestable. No sé si ustedes están viendo Sí, algo. se le corta o se le queda por ahí como un delay por ahí cuando hablas. Ah, bien, bien. Sí, el audio se corta un poco. Ahora ya El se... ustedes saben, no sé si están escuchando un golpeteo. Bueno, si llegan a escuchar algo raro, tengo el Sí, vecino sí, de se al escucha. lado, que justo en este momento está haciendo algo en la pared. Está como perforando, haciendo una perforación en la pared y martillando. Así que pido disculpas si escuchan algún ruido. Se Bueno, escucha, pero es muy suave, así que no molesta. listo. Bueno, Profe, por ahí si desactiva la cámara, no sé, mejora un poco. ahí, ¿cómo va? ¿Está mejor? Ahí sí lo escucho bien. Cualquier cosa, si empiezo con el delay, le avisamos. Pero ahí está mejor, me Listo, parece. listo. Bueno, lo que ustedes pueden observar es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo la señal senoidal que utilizaba para modular, utilizo una señal senoidal sumada a una señal senoidal que tiene el tercer armónico? Con esto se logra achatar la forma acá adelante y con esto yo puedo levantar la amplitud para igualar la triangular y aún así esta amplitud puedo lograr mayor que 1 el índice de modulación, porque esta sería mucho más alta. Entonces puedo lograr esta amplitud, incrementarla aún más
sin llegar a sobremodular. ¿Me entienden? Esa es la ventaja de utilizar una forma modificada de la señal senoidal. Eso es lo que lograron Buja e Indri. Ellos en 1975 lograron mejorar esta característica. Y lo que ellos observaron es lo siguiente, que no afecta a la fundamental de salida debido a que las tensiones se cancelan en la fase. Eso es lo que vieron en determinados tipos de cargas. ¿Cómo sería la idea entonces? Vamos a llamar B1 a la tensión senoidal clásica que teníamos nosotros. Y B3 a la tensión que estamos agregándole. Entonces quedaría B1 más B3. Y bueno, ¿cómo se logra maximizar la forma? Bueno, haciendo la derivada igual a 0. Y con eso hago el desarrollo, acá no está el desarrollo, pero llego a ver que logro maximizar cuando la amplitud de B3 es igual a un sexto. Con esto logro maximizar la forma que se genera en la señal de salida. Por lo tanto, el índice de modulación de amplitud ahora va a poder trabajar de 0 a 1.15 para la amplitud de la fundamental, para esta. Obviamente están ligadas las dos. B3 está ligada siempre. Cuando aumento B1, aumento B3. Cuando bajo B1, bajo B3 en la misma proporción. Pero la relación de proporciones va a ser un sexto entre la tercera armónica respecto de la primera. Y con eso se logra mejorar bastante la forma. Yo voy a mostrar, yo preparé una simulación para mostrarles cómo es esto. Entonces, la idea sería la siguiente. Tener el esquemático clásico de una señal SPWM con la amplitud de la señal SPWM de 1. Yo acá multiplico por 1. Esta es la amplitud, este valor que está ahí es la amplitud del SPWM. Entonces yo le estoy dando un índice de modulación de amplitud de 1. Cuando lo veo en la simulación, observo lo siguiente. Observo que la señal senoidal alcanzó justo su valor máximo. Y esta es la tensión que puedo lograr de la tensión BAN, sería. Y el espectro de Fourier de esto alcanzado como su máxima amplitud, sin llegar a tener acá, sin llegar a tener ningún, esto es frecuencia, amplitud. Esta es la máxima amplitud que puedo lograr cuando la tensión que estamos poniendo es 310 voltios. O sea, sería de una señal monofásica rectificada en onda completa. Pero fíjense que de los 310 voltios sacados, yo puedo alcanzar 150 voltios como máximo. 155. Es lo máximo que puedo alcanzar con un índice de modulación de amplitud. Si sobremodulo, esto levanta. Pero ¿qué pasa? Esto aparecen armónicos aquí. Bien ahí empiezan a aparecer armónicos que en este momento no están. Acá es 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz. Eso es lo que puedo observar cuando amplifico el índice de modulación de amplitud hasta alcanzar a su valor límite, sin tener gran distorsión armónica total y sin generar armónicos cercanos a la frecuencia de la fundamental. ¿Qué pasa? Bueno, lo que he hecho es lo siguiente. Modificar el circuito y ahora, sobre el mismo circuito, con las mismas características, con la misma carga, todo igual, agregarle ahora el tercer armónico y sumárselo. Esta es posible hacer con el ABM, acá el ABM que tienen en el SPICE, pueden generar funciones matemáticas.
Y bueno, yo le agregué una función matemática y le sumé la señal que teníamos, le sumé la tercera armónica. ¿Cómo lo veo acá en la simulación? Bueno, en la simulación lo voy a ver así. Esta es una de ellas. Esta es la fundamental que veíamos antes para generar la señal. Y acá tengo la tercera armónica en rojo, cuya amplitud, pero fíjense que la fundamental ya le multipliqué por 1.15, o sea, por 1.15, o sea, el 15% más, porque fíjense que ahí tienen 1 por 1.0. Yo ya le sumé el 15%, eso lo puedo observar acá. Le sumé el 15% a la amplitud de la señal, y a esta señal, que es un sexto, esto es un sexto por 1.15. Así que a todas las señales hice eso. Y obtuve la señal, fíjense que con 1.15 de la fundamental, logro llegar justo al índice de modulación de amplitud nuevo, que ahora es 1. Este es el nuevo tope al que alcanzaría la señal. Y ahora voy a ver cómo logro obtener el resultado. Este sería el resultado de la simulación de todas las fases, de todas las señales, y este de una de las fases. La BAN sería este. Y luego vamos a ver qué observo en el espectro de Fourier. En el espectro de Fourier observo que con el tri-SPWM no aparecen armónicos, y yo, sin embargo, he aumentado la amplitud de la señal un 15% de la fundamental, de la modulante, un 15%, y aún así recién alcanzo el tope. Y con esto logro observar que la amplitud ahora nueva, vamos a comparar la del PWM clásico, 155 voltios alcanzo con un índice de modulación de amplitud de 1. Con el nuevo índice de modulación de amplitud de 1, alcanzo, fíjense, 1.5, 1.6, 1, a ver, 6, 180 7, 8, casi sí, 180. casi 180. Ustedes pueden observar cómo he levantado la amplitud de la primera armónico, del primer armónico, sin que aparezcan señales armónicas cerca de la fundamental, o sea, sin desmejorar la distorsión armónica total. Eso se logra con el tri-SPWM. Y este método es muy superador frente al SPWM para la mayoría de las aplicaciones. Ustedes dirán, oh, pero esta tensión que he logrado aumentar, ¿qué me importaría aumentar ese valor? No, es re importante. Este pequeño valor que alcanzo a aumentar implica poder recuperar, o sea, si yo rectifico, quiero hacer un inversor monofásico, supongan ustedes. En este caso es un trifásico. Tomo la señal trifásica de la red. De la trifásica de la red la rectifico y la filtro. La máxima tensión que logro alcanzar es 513. Después hago un inversor trifásico y quisiera volver a recuperar los 380 trifásicos. Bien, no sería posible con el SPWM. Con el SBPWM casi lo alcanzo. Casi alcanzo a recuperar de nuevo los 380 trifásicos. Esa es la ventaja, y con el SPWM no alcanzaría porque ese 15% es el que me estaba faltando. Por eso es posible recuperar, o sea, hacer un inversor a partir de una red trifásica, rectificar, filtrar y luego hacer un inversor cuya salida también es 380. No sería posible si fuera con un SPWM clásico. Bueno, vamos a otro inversor. Sobre ese ejercicio anterior ustedes tienen un práctico, así que ustedes sobre ese van a
enfatizar el ejercicio y van a implementarlo en simulación. Así que yo les adelanté el SPWM que ustedes tienen que hacer, sería el que tienen que ustedes hacer, sería este. El que tienen que hacer ustedes es este. El que yo les muestro es uno que supera, que es este otro, y cuyo espectro armónico es mejor que el SPWM. Pero ustedes tienen que hacer este, como práctico. Bueno, a mediados de los 80, se propuso una nueva técnica de modulación llamada Space Vector Modulation. SVM también se llamó, o SVPWM, que ofrece bastante ventaja sobre el SPWM, sobre el SPWM clásico, no sobre el Tri-SPWM, ya que aprovecha mejor el bus de continua tal cual lo aprovecha este método. O sea, es parecido al Tri-SPWM, pero con una ventaja que se puede implementar en DSP y que se puede implementar, digamos, en circuitos un poco más elaborados. La idea es la siguiente. Esperen un segundo. Esperen que tengo un problemita con... A ver si tengo el... No puedo reproducir la diapositiva. A ver si puedo... Hay algo que no había hecho. No, está. Esperen un segundo. Vamos a ver otro. Tampoco este. Ya la vengo atrás. Pido disculpas que no. Ah, este. Fíjense a la derecha. A la derecha tengo que una señal trifásica clásica, digamos. Hasta ahora nosotros intentamos generar como objetivo esta señal que estamos viendo acá, con las tres, con una fase, la otra fase y la otra fase, cada rama generando una fase. Nosotros intentamos hacer eso en el inversor, y nuestro objetivo está siempre orientado hacia este lado, hacia generar la señal trifásica. Pero si ustedes se detienen aquí en la fase 0, ustedes suman las tres fases, pueden, y lo ponen en un sistema bifásico, digamos, pueden observar que el resultado de estas tres fases va a ser ese vector que está en negro ahí. Si yo me corto ahí, un poquito más atrás, ahí, justo ahí, pueden ver la mitad de esta fase, la mitad de esta otra fase, o sea, la mitad de verde, este es con el corrimiento de fase, que corresponde, la mitad del rojo, que sería esta, y el máximo valor negativo, porque el positivo de este está para acá, para este lado. Y con eso ustedes pueden ver que en una fase cualquiera, por ejemplo 60 grados, la sumatoria de las tres fases, este es este vector que está acá en negro. Y si yo lo corro y veo, voy a hacer un barrido de los 360 y
sucesivamente, voy observando cómo es el resultado de la suma vectorial de estos tres vectores de la fase A, B y C. El resultado es este en negro. Ese es el vector que se genera como resultante de la suma de tres señales corridas 120 grados. ¿Qué estoy observando con el negro? Un vector que está rotando, que está girando. Esto es lo que se llama generar el vector rotativo, que es lo que se utiliza como principio básico para los motores. Los motores giran de alterna. Fue la pelea entre Edison y justamente, y hay una película que habla ahora, que están mostrando en el cine o en internet, sobre la pelea entre señal continua y señal de alterna. Bueno, la trifásica justamente puede generar un vector rotativo, un vector que está girando. Y en los motores eso es muy importante porque simplemente con un par de bobinas, con 3 bobinas y algunas aplicaciones yo puedo generar el campo rotante y el motor se puede hacer su giro, digamos. Entonces yo tengo dos opciones para hacer un inversor. Focalizarme acá y hacer, mi objetivo sea generar esta señal, la otra y la otra, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, o directamente generar el campo rotante, directamente generar el vector negro y focalizar mi esfuerzo en generar este vector objetivo en cada instante de tiempo. Por ejemplo, ahí, luego girar ahí, obviamente hacer para dividir el círculo, esto es un círculo que va generando, dividir el círculo en tantas divisiones como precisión quiera tener, y de esa manera puedo sintetizar el vector que gira, y en definitiva voy a estar haciendo la señal trifásica que quería hacer. ¿Con qué ventaja? Con la ventaja que el motor, en realidad, si yo controlo este vector que gira, estoy controlando dos cosas. Variando la amplitud de este vector, varío la amplitud de la tensión trifásica, y variando la fase, varío la posición del campo rotante. Durante los 360 grados, tengo un control mucho más preciso de la posición en cada instante de tiempo que va a tener el vector dentro del motor. En cambio acá no lo veo a eso, no lo puedo observar y tendría que hacer un algoritmo para darme cuenta de dónde estoy, digamos. Con este otro es muy fácil de implementarlo. Entonces, el vector, el SBPWM, en realidad intenta hacer eso. Entonces vamos a mostrar un ejemplo de cómo voy a quedarme con uno solo. Supongan ustedes que saturo por acá y estos dos están cerrados y este está abierto. Si pasa eso y yo tengo acá una carga, voy a ver la tensión aplicada aquí y voy a ver en el espacio, voy a ver un vector acá. Eso es lo que voy a ver en la carga, en esta carga. Por otro lado, si conecto este y los otros están apagados, si los otros están apagados, significaría esto. Significaría, si este está cerrado, significaría que estoy acá. Y si este está cerrado, significa que estoy acá. Y ahí tengo las tres, no lo dibujé, este es muy lindo que digamos. Ahí están las 120 grados de cada fase, ¿no es cierto? Claro, yo puedo lograr, ahí están los 120 grados. Ahora, el vector que vimos recién girando, bueno, no es
no es tan sencillo implementarlo. Ahí pueden ver, por ejemplo, un caso, otro caso. Con este, ¿a dónde estoy? Para la carga, ¿qué es eso? ¿Cero? Cero, exactamente, un cortocircuito. Estoy acá. Y este, lo mismo, pero arriba. También acá. Entonces, 111 o 000, este es 000 y este es 111. 111, que es este, o 000, que es este, es 0. Estoy ahí. Y este otro es 100, que estaría lo que dibujé recién, acá. Este 010, estoy acá. Y este 100, estoy acá. El resto son los otros dos que mostré recién, pero hay más opciones. Por ejemplo, este. Si a este lo genero con 100, ¿a este con qué lo generaría? Con 011. Si a este lo genero con 010, a este otro vector, ¿con qué lo generaría? Con 101. Si a este lo genero con 001, a este otro vector, ¿con qué lo generaría? Con 110. Y el vector 0 que está acá, lo genero con 000 o con 111. Y ahí tengo todas las posibilidades. Ahora, lo que vimos recién no era eso. Acá tendría un salto entre este punto, este punto, este punto, este o 0. Y nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera tener un vector acá? Perdón, ahí, los vectores intermedios. Todo. En realidad, si fuera continuo, debiera ser infinitos vectores mostrados ahí. Cada uno de ellos los tendría que poder visualizar. Bueno, la idea es la siguiente. No va a ser posible tener tantos puntos, pero sí sintetizar con una serie de puntos algo así. Si yo tengo el círculo que voy a poder generar con ese vector, voy a poder generar un punto acá, el punto inmediatamente a continuación, el punto inmediatamente a continuación, inmediatamente y así sucesivamente. Y cuando más tienda este delta, digamos, tienda a ser más chico, más precisión voy a tener y más se va a parecer a lo que vimos al principio. Entonces, cuando más cantidad de divisiones haga los 360 grados, mejor todavía. Si nos focalizamos solamente en un vector, que sería este que está acá, este vector, que le vamos a llamar BS, ese vector en realidad lo podría sintetizar de la siguiente manera. Con la suma de este vector, que es 100, pero es este tamaño, no es todo esto. ¿Cómo puedo lograr de ese tamaño achicarlo acá? ¿Cómo podría bajar este a llevarlo acá? ¿Cómo lo vimos que se puede bajar en una fuente back? ¿Con el duty? Con el duty cycle, claro, con el ciclo de trabajo. Es decir, conmutando entre este y 0, este y 0, este y 0. Y la relación de cuánto tiempo estoy acá y cuánto tiempo estoy acá sería el ciclo de trabajo. Y con eso puedo sintetizar este vector que está acá. Y ese vector se genera con el valor de B1, que sería este que está acá, y con el ciclo de trabajo de 1. Y este otro que está acá, lo sintetizo con este y su 0. Este y su 0 y genero este que es B2 por D2. O sea, va a haber dos ciclos de trabajo, uno para B1 y uno para
B2. Y con eso yo voy a poder sintetizar cualquier vector que esté en el sector 1. Entonces, el sector 1 lo puedo sintetizar. Cualquier vector que esté acá adentro, cualquiera que esté acá adentro con amplitud y con fase que yo quisiera tener cualquiera, puedo generar un vector en 2D, digamos. Por eso se llama del vector espacial, porque es en 2D. Entonces yo puedo sintetizar este vector de la siguiente manera, con una proporción de B1D1 y una proporción de B2D2, y con eso sumo y genero BS. Ahora, ¿cuántas veces tengo que conmutar entre B1, 0 y entre B2 y 0 para generar el BS? Bueno, se dice que la mínima cantidad de conmutaciones requerida para sintetizar un solo vector son 8. Con 8 conmutaciones puedo lograr sintetizar el vector BS ahí. Ahora, el próximo vector BS, si este vector está girando para allá, el próximo vector que estará acá al lado, tendré que hacer 8 conmutaciones más, pero ya el valor angular no es el mismo y la amplitud ya no es el mismo. Entonces, los valores de B1 y de B2 son los mismos, pero el ciclo de trabajo de 1 y de 2 no. Van cambiando de acuerdo a la posición en que voy a ir moviendo y generando los distintos puntos aquí y desplazándome por un círculo, porque es un círculo el que genera. Ustedes lo vieron recién, es un círculo. Si yo quiero aumentar la amplitud, por ejemplo, de la tensión, sin cambiar la fase, simplemente aumento la amplitud acá y aumentará este valor de vector y este valor de vector. Estaría entonces aumentando el ciclo de trabajo de 1 y de 2 simplemente en una proporción tal de que el vector me quede con el mismo valor de ángulo, pero más amplitud. Eso hubiera podido lograr, o sea, puedo lograr ubicar el vector donde quiera espacialmente, en amplitud y en fase. En las dos cosas. Y en el próximo instante de tiempo puedo lograr ir ubicando, posicionando el vector en los distintos lugares del sector, del mismo sector. Cuando quiero pasar al sector 2, será la relación entre B2 y B3, o sea, las conmutaciones de los transitores ya no es la misma. Acá es 1, 1, 0 y este es 0, 1, 0, o sea, la conmutación acá no va a ser la misma, va a ser distinta, entonces tendría que saber yo, de acuerdo a la relación de fase que quisiera tener, primero saber en qué sector me voy a encontrar y después generar el algoritmo para ese sector. Bueno, lo que encontraron es que se puede cambiar la frecuencia. ¿Cómo cambiar la frecuencia? Y bueno, haciendo el paso, digamos, la velocidad de paso de uno a otro, cuanto más rápido o más lento lo haga, es cambiar la frecuencia. Y la amplitud de la tensión es simplemente cambiando los valores de ciclo de trabajo para una misma fase. Y la otra que dice que mínimas pérdidas de conmutación. Bueno, la idea es la siguiente. Para conmutar entre este vector y el 0, ¿verdad? Que es este punto. Este vector se llama 1, 0, 0. ¿Cuál es el 0? Tengo dos ceros, 0, 0, 0 o 1, 1, 1. ¿Cuál de los dos ceros es el que elegiría que me genera la mínima cantidad de conmutaciones? El 0, 0, 0. Este. Y en 0, este, 0, 0. claro, en este que tengo 1, 1, 0, ¿cuál elegiría? Si quiero conmutar entre B2 y 0. El 1, 0. El 1, 1, 1. Sería. Claro, entonces depende de cómo vaya conmutando, es cuál de los dos ceros es el que me genera la mínima cantidad de conmutación. Entonces tengo que conmutar menos transistores y eso me genera menos pérdida. Eso es lo que dice acá, que
puedo minimizar las pérdidas en el inversor. Si genero bien el algoritmo, lo puedo lograr. Ahora, ¿cómo Profe, sí. una consulta. Ahí el vector B1 y el vector B2, ¿no los puede generar al mismo tiempo? ¿También los va conmutando? ¿Cuál genera cuál? No, no los genero al mismo instante de tiempo, pero si lo hago muy rápido y los voy cruzando, o sea, no estoy conmutando esto y 0, esto y 0, esto y 0, y luego esto y 0, esto y 0, esto y 0. No. No, voy generando técnicas tales que me genere, digamos, por ejemplo, esto y 0, luego esto y 0, luego esto y 0, luego esto y 0, entonces sí lo veo aproximadamente al vector ahí. ¿Ok? Sí, sí. Y tiene que ser, la carga no puede ser resistiva. La carga tiene que ser resistiva e inductiva, porque si fuera resistiva pura, vería todas las conmutaciones, sería terrible para las conmutaciones. Es como la fuente conmutada, necesito un inductor en el circuito para poder generar las conmutaciones y que las conmutaciones no se vean. Entonces nunca vamos a tener un caso de resistiva pura, digamos, siempre vamos a No. tener resistiva inductiva. Siempre resistiva inductiva, y este tipo de inversores aplica a controlar motores, que ya inherentemente tiene la inductancia. Así que no necesito agregar inductancias extra ni nada. Simplemente el inversor crudo, sin ningún inductor en el medio, la carga debe ser inductiva, y si la carga es inductiva ya está, digamos, asumido de que el ripple de la conmutación, debido a que este vector está conmutando entre los dos bordes para generar ese en particular, ese lo voy a poder observar ahí por ser la carga inductiva. ¿Cómo generar ese vector? Bueno, lo único que tendría que hacer es ver, acá hay un cálculo trigonométrico para poder lograr ver cuál es el valor de ciclo de trabajo D1 y cuál es el valor del ciclo de trabajo D2 que necesitaría saber para cualquier posición angular. Por ejemplo, un valor de amplitud PS y de ángulo θ, este ángulo. Bien, ese ángulo sería S. La señal sería esta en realidad. Y esta. Esta misma la puedo visualizar acá. Así que cualquiera de esas opciones la puedo visualizar. ¿Cómo sería entonces la síntesis de ese vector? Bueno, la idea es la siguiente. Me quedo con el triangulito que está acá. Pero yo la tensión B1D1 la amplifiqué con el valor B. Entonces, ese valor, en realidad, todo esto sería, por ejemplo, el valor, esta parte de acá, sería el coseno de esta tensión. Y esta parte que está acá, A, sería el seno del ángulo θ. Entonces, A es BS por el seno del ángulo θ. Y la relación de A con todo esto es tangente. Y acá, este ángulo es 60 grados siempre, porque es la relación esta. Eso no cambia, es siempre 60 grados. Si yo tomo esos 60 grados, sería fácil, porque la tangente de 60 es A sobre B, pero A es el coseno de BS por el ángulo, o sea, ese valor que está ahí. El seno, perdón. El seno es. Y B, que está acá, es B1 por B1, o todo el coseno menos B1 de 1 por B1 es B. Y de ahí puedo despejar el valor de A o el valor de B. Cualquiera de los dos lo puedo despejar.
Este valor que está acá es D por C2, D2 por B2, que sería C. Profe, Sí. con respecto a lo que dijo recién de que la carga tiene que ser solamente siempre inductiva, no puede Es un ser, motor. claro, no podría ser resistiva pura con un capacitor en paralelo para filtrar. No. No, no. No. Bueno, volviendo acá. Entonces yo podría lograr una tensión BS cualquiera, sería la suma de D por B1 más el vector D por B2, que sería este valor que está acá. Este valor que está acá es esto más esto. Eso es lo que está dibujado acá. Esto es vectorial, ¿no? Más esta parte que es el 0, ¿no? Y bueno, y con esto yo puedo despejar, con estas dos ecuaciones que están acá, yo puedo despejar D1 y puedo despejar D2. D1 lo despejo de acá y D2 lo despejo de acá. D1 me queda este valor, que es 2 raíz de 3 por BS por el seno de 60 menos tita. Y D2, B2, 2 raíz de 3 por BS por el seno de tita. Después esto lo divido a los dos por B1, por el valor de B1, y a este otro por B2, y tengo D1 y D2. Entonces, en cada lugar que yo quiera tener acá, el vector simplemente tiene que entrar a la cajita, tiene que entrar el valor BS y el valor tita. Y me devuelve D1 y me devuelve D2. Ese sería el análisis. Para los cuales primero tengo que averiguar sector y después el algoritmo que tengo que hacer. Que no es un algoritmo complicado porque simplemente tiene que hacer un cálculo de multiplicar y hacer el seno de un ángulo, el seno de tita o el seno de 60 menos tita. Eso es lo que tiene que hacer. Obviamente para esto yo puedo tener una tabla de la señal senoidal puesta y sacar de ahí el valor que tengo que multiplicar o utilizar un DSP que haga el proceso directamente el seno de un ángulo. Cualquiera de las dos opciones es válida, digamos. En general se utiliza un DSP para hacer esto. Porque el DSP, el seno de un ángulo, con un DSP lo puedo hacer directamente por hardware. Y no por un código de hacer el seno y hacer todo un algoritmo con un montón de líneas para llegar a hacer el seno o hacer esta operación que está acá. Esta operación y esta operación se puede hacer con 2 o 3 ciclos de reloj. Puedo lograr generar el resultado. Tengan en cuenta que es lo siguiente. Yo tengo el inversor y yo le estoy entrando los dos datos, que es BS y el ángulo, todo el tiempo. Cada instante, en un instante le entro ese dato. En el próximo instante le entro ese dato de nuevo. El próximo dato. En el próximo instante le entro el dato. Pero él tiene que calculármelo acá. O sea, cuando le entro este dato, él me lo calcula y no puede haber más de uno o dos ciclos de reloj de retraso entre el dato entrado y el dato calculado. Y cuando entre el dato, ella me tiene que calcular para el próximo ciclo. Así que esto tiene que ser muy rápido. No cualquier microcontrolador lo puede lograr. Esta otra ecuación que, o sea, el resultado este es el resultado clásico, digamos, de D1, D2. También podría llegar un poco más complicado a esta ecuación. Este es otro resultado a los cuales llego haciendo este análisis. Puedo llegar a este otro resultado de D1 y de D2, pero queda mucho más complicado. Cualquiera de las dos, digamos, son válidas.
Este sería más o menos la secuencia. Sextant es cuál es el sector, digamos, el sector que yo me puedo encontrar en el sector 1 al sector 6. Y bueno, acá muestran cómo son los pasos que tiene que hacer, digamos, el microcontrolador para generar la secuencia y lograr el valor de D1 y D2. Fíjense que acá utilizó la fórmula más larga, digamos. Yo podría utilizar esta fórmula, que es mucho más cortita y es mucho más sencilla de implementar. Sí, pero cualquiera de los dos resultados podría llegar a lo mismo. Y este es cómo generaría la secuencia. Al final, el inversor me devuelve 3 salidas, que sería la secuencia para generar el inversor. Acá están los 8 pulsos con su tiempo. Por ejemplo, este sería 1, 0, 0. O sea, sería esto. Aquí 1, 1, 0. Me paso acá. De acá a acá directamente. Luego hago 1, 1, 1. Todo este tiempo sería el tiempo de D2. Este es el tiempo de D1 particionado. Este D2 particionado. Acá vuelve a repetirse, es simétrico. Y este vuelve a repetirse acá. Entonces, sigamos la secuencia. Este es un ejemplo, no es la única manera. Entonces, empiezo por 0, 0 y termino por 0, 0. Esa es una idea que siempre se tiene. Empieza por acá. Empiezo por acá. Luego voy acá. 1, 0, 0. Sería este. 1, 0, 0. De acá voy acá. Luego 1, 1, 0 durante todo este lapso de tiempo. Sería acá. 1, 1, 0. Luego me paso a 1, 1, 1. Vuelvo acá. Obviamente de 1, 1, 0, el 0 más próximo, que genera menos conmutaciones, es 1, 1, 1. Luego vuelvo a 1, 1, 0, o sea, vuelvo acá. De acá me vuelvo acá. Luego me voy a la derecha acá y luego termino en 0, 0. Entonces, paso 1 estoy acá, luego me voy acá. De acá me paso acá, de allá me vengo acá. De acá me vuelvo allá, de allá me vengo acá y de acá me vuelvo acá. Esos serían los pasos de secuencia como ejemplo para estar en el sector 1. Este es un ejemplo, no es el único. No, es una manera bastante común, digamos, de implementarlo y es la que genera, la clásica, digamos. Esta es la manera clásica de generar las 8 conmutaciones para generar el primer vector. Después, para irme al vector siguiente, tengo que volver a generar 8 conmutaciones más y así sucesivamente. O sea, por cada pulsito tengo que hacer 8 conmutaciones para ir conmutando. Estos son los distintos sectores como posibilidades que puedo ir generando, obviamente. Depende del sector, es cómo es la forma que va a tener. Y ahí tengo todos los sectores y la idea general, digamos. Este es el algoritmo para saber cómo investigar en qué sector estaría según cómo entre yo el valor de la amplitud de la tensión, este ángulo y esta amplitud. Según el ángulo y la amplitud, el ángulo más que nada, yo podría saber en qué sector estoy, en qué sector debería estar. Y con la amplitud. Bueno, hay un ejemplo de cómo lo haría, pero básicamente es eso nomás. Hay una idea de cómo sintetizar la frecuencia, o sea, la frecuencia sería el vector, cómo va moviéndose para allá, con qué velocidad, con qué frecuencia, más rápido o más lento. Una idea es la siguiente: dividir el círculo, digamos, en cuando más líneas cercanas estén, o sea, cuanto más lo divida a esto, cuando más divisiones haga, más precisión tendría, digamos. Sería esto así.
Entonces, si yo me quedo en una sola, esto le voy a llamar step. Y este sería el salto que yo podría ir generando. La frecuencia de sampling, 6 porque hay 6 sectores y 2 a la m cantidad de bits. Esa es una manera, digamos. Entonces, ¿cómo sería? Si yo quiero, por ejemplo, vamos a agrandar esto, vamos a hacer un zoom ahí. Si yo quiero desplazarme a la frecuencia más baja posible, voy a ir de acá, acá, de acá a acá, de acá a acá, y así sucesivamente. Voy a ir desplazándome. Esa sería la frecuencia más lenta. Si yo quiero aumentar la frecuencia, me voy de acá y salto acá. De acá salto acá y de acá salto al siguiente. Obviamente pierdo resolución. Pero esa es otra manera de aumentar la frecuencia sin hacer prácticamente ningún cambio. Lo único que necesitaría es tener muchas divisiones, cosa de tener mucha precisión, y tendría limitaciones en la frecuencia máxima implementada, porque a medida que aumento la frecuencia... Profesor, sí. Yo no estoy viendo el cursor, o no sé si está con el lápiz, y como no está dibujando, no se ve la... Ahí está. Acá está bueno. ¿Ves esto? ¿En qué estás? ¿Con un celular vos? No, sí lo veo, profe. Lo que pasa es que yo estoy en una máquina, pero cuando usted se mantiene el dibujo y no dibuja y mueve solo el mouse sin apretar, entonces no se ve. A mí no lo veo. Bien. Por eso digo. Pero vuelvo entonces. Si yo quiero aumentar la frecuencia, yo puedo ir con este punto al siguiente, digamos, step, al siguiente, y esa sería la frecuencia más baja, yendo de uno en uno del step. Ahora, si quiero aumentar la frecuencia, tendría que pasarme de este step a este step, a este step y a este sucesivamente. Y ahí aumenté la frecuencia. Obviamente, agrando el step. Este valor, la cantidad de step sería agrandada, digamos, y tendría limitación en la frecuencia máxima. Entonces, ¿cómo sería la idea? Si yo lo hago de uno en uno, logro una frecuencia de como eso si utilizara 16 bits. Tendría de 0 a 2048 divisiones. Acá habría 2048 divisiones, step, digamos, pasos. Y si lo hago de uno en uno, tendría 0,061 Hz de resolución. Ahora, si lo voy salteando de 20 en 20, voy a tener 1,22 Hz. O sea, de acá a acá de resolución 1,22. Esa sería más o menos la idea. Si yo quiero, por ejemplo, tener 50 Hz, debería ser salteándome bastante paso, digamos, para lograr la frecuencia que quisiera tener. Pero ese más o menos sería, no es la única manera tampoco. Esta es una de las ideas de cómo hacerlo, cómo implementarlo. Otra manera podría ser cambiando la frecuencia de sample, pero ese es más complicado implementarlo, digamos. Esto es tomado de un paper. La idea fue la siguiente: ver, según la cantidad de bits que se podían utilizar, qué resolución se podía lograr. Bueno, lo que se logró ver que con 16 bits se puede lograr una muy buena resolución. Obviamente, si aumento la cantidad de bits, mejor todavía. Pero con 8 bits, por ejemplo, no me serviría. Un micro de 8 bits no sirve para hacer un SBPW. Lo mínimo requerido, lo mínimo, es 16 bits, que serían 2024 divisiones. Para este método, el método de variar el step. Volvamos a la suma. Si yo sumo, los dos vectores, este vector más este vector, genero el vector que está acá. ¿Verdad? Bien.
¿Qué pasa si yo agarro la máxima de B1 con la máxima de B2? Me llevaría por allá, que se sobrepasaría la tensión máxima del VAS. Ahí estaría saturando. Entonces, lo que han llegado en los papers a demostrar, digamos, es lo siguiente. ¿Cuál es la máxima amplitud que podría llegar a tener el vector sin que haya una distorsión armónica total comparable con la SB-PWM con índice de modulación de 1? Se ha llegado a la conclusión de que la máxima amplitud que debería poder utilizar este método es haciendo un círculo que toque acá, que choque acá. Entonces, eso me da una amplitud que no sería esta total, la máxima lograble, sino un poco menos. Sería ese valor, si yo bajo acá, sería este valor que está acá. Que sería, en cierta forma, BI por el coseno de 60 sobre 2. O raíz de 3 sobre 2 por BI. Ese sería el máximo que podría alcanzar sin llegar a tener una gran distorsión armónica total, porque si no, podría lograr mayor el vector, pero ya empieza a distorsionar muchísimo. Ya empiezo a tener distorsiones que no lo tenía en cuenta, y bueno, en los papers sí se puede, hay demostraciones que muestran esto. Entonces, esta es la máxima amplitud. Y después viene la comparación entre la máxima amplitud de este método lograble comparado con la del SPWM. La del SPWM llega hasta acá como máxima amplitud. Este sería el convencional PWM o el SPWM, no el TRI. Y con este método, que es el SB-PWM o SBM, se puede lograr también un 15% más. O sea, este método es comparable con el TRI SPWM. Es comparable con la inyección de la tercera armónica. Pero ¿qué ventaja tiene este método? Que este método se puede sintetizar en un microcontrolador, que el vector, la posición que voy a tener en el vector, en el instante que yo quiera, la puedo ubicar exactamente donde yo quiera que esté el vector, que esté girando, pero que esté girando con posibilidades de modificar su amplitud y su posición en el espacio. Eso para un motor es muchísimo, porque estoy modificando la ubicación del vector espacial del motor instante por instante. Tengo el control de la ubicación. Esa es la ventaja de este método, que no la tengo con el TRI-SPWM. Los algoritmos posibles serían esto para la primera etapa, este método, este y este para los distintos sectores. Este, bueno, en el libro le llamó tercero, pero este sería el primer sector. Depende del libro, es como yo esto justo encontré este gráfico que justo le llama los sectores de otra forma. Así que, bueno, esto sería básicamente la idea del SPWM, SB-PWM. ¿Preguntas? Profe, ¿los motores son síncronos o asíncronos o ambos? Cualquier. Este método se utiliza para motores de alterna. Trifásico, obviamente. Puede ser asíncrono o síncrono. Ok, gracias. Bueno, habíamos comentado en la clase pasada que si yo tengo un inversor trifásico, pero el neutro no es exactamente 0, entonces yo tendría que agregar esta rama extra para controlar la posición del neutro. Y haciendo el PWM por arriba y por abajo, este punto lo llevo para arriba de la tensión del VAS o para abajo al 0, digamos. Lo voy colgando para arriba o colgando para abajo o conmutando según a medida que vaya monitoreando cómo se va desbalanceando, digamos.
con el objetivo de tenerlo siempre en el balance cero, digamos. Esta rama adicional implica tener un algoritmo extra en el inversor, obviamente. Así que este tipo de 4, digamos, ramas se utiliza para inversores trifásicos que tengan previsto una carga desequilibrada. Por ejemplo, esto se utiliza generalmente para los inversores de los UPS. Los inversores de los UPS que tienen una técnica que se llama SPWM, la triangular, la tri-SPWM. Bien, tiene una rama extra justamente porque yo puedo colgar en una fase, es trifásica la salida, pero yo puedo colgar en una fase cargas y en otra fase otras cargas y no necesariamente está todo equilibrado. Yo, digamos, cuando lo estoy utilizando al UPS, no estoy tan, digamos, metido en tener que equilibrar las cargas. Trato de equilibrar lo más que pueda, pero siempre es imposible lograr el equilibrio perfecto. Así que esta rama extra se requiere en la mayoría de los casos de los inversores de carga desequilibrada. Bueno, en el apunte van a encontrar muchas hojas sobre este tema que yo les agregué, que son inversores multinivel. El tema en sí no está pedido en el programa, pero sí yo quise, digamos, comentarles, porque son los inversores que se están utilizando para media y alta potencia. Son los inversores, digamos, actuales, de gran potencia, no de baja potencia. O sea, de 3000 kVA para arriba. La idea es, este inversor clásico, digamos, yo puedo lograr tener sobre la tensión del neutro, fíjense, volvamos para atrás. Con este tipo de inversores, ahí puedo ver que tengo un nivel, 0 y otro nivel. Acá tengo, podría decir, 3 niveles o 2 niveles, según como lo mire. Lo mismo acá. Acá tengo un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel, va el mismo, y este, y este. Esos serían los niveles que puedo lograr tener de tensión en la salida del inversor. En general, con los inversores clásicos que estamos utilizando, típicamente se va a definir que son 3 niveles. Para potencias mucho más altas, el problema que tengo es lograr que los transistores, seleccionar y encontrar transistores que manejen tanta potencia, o sea, tanta corriente y tanta tensión. Actualmente, ya cada vez que pasan los años, ya empieza a haber transistores de 6000 voltios, cosas así, pero hasta hace poco no había ese tipo de transistores. Entonces, actualmente, si yo quiero tener mucha tensión y a la vez mucha corriente, la solución era poner varios transistores en serie. Y este concepto, obviamente, parte de 1975, en donde los transistores no tenían la tecnología que tienen hoy. Y, bueno, la solución que encontraron para inversores de mucha potencia, tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, hubo mucha lucha, vuelvo a decirle, la clásica pelea de tensión alterna versus tensión continua, que se peleó durante la época de Edison, digamos. Bueno, en realidad ganó la tensión alterna para el suministro de la red. Pero ¿qué pasa si yo tengo que enviar gran cantidad de energía de un estado a otro? Resultó ser más barato que sea continua y no alterna, porque tiene menos pérdida en los cables. No estamos hablando de alta tensión o baja tensión, sino si es alterna o continua. Bien, la continua tiene menos pérdida. Pero cuando retomo del otro lado de la continua, tengo que volver a convertirla en alterna. Y para eso estaban los inversores, pero los inversores de mucha potencia, no estamos hablando de potencia baja. Esa fue más o menos la idea que comenzó en 1975 con Baker y Bannister. Ellos
diseñaron los primeros inversores multinivel para aplicaciones de este tipo, digamos. Y la idea es la siguiente. El inversor, entonces, por ejemplo, la rama de arriba, en lugar de utilizar un solo transistor, utilizo 2 transistores. Pero ¿qué pasa? Tengo que poner la tensión, digamos, aplicarle tensión, poco menos de tensión a cada transistor. Entonces, pongo un banco de capacitores, acá, por ejemplo, esa sería una idea, en donde la tensión, por ejemplo, se va a manifestar. Por ejemplo, por acá, cerrando los 2 transistores, y si no, por acá. Y en este otro, lo mismo, pero con un capacitor. Por ejemplo, si yo cierro estos 2, bueno, tengo la tensión por acá. Y si cierro con este capacitor, puedo lograr otras tensiones, pero siempre la tensión que va a ver cada transistor es mucho más baja que la tensión del VAS, porque el transistor está colgado de este lado, respecto de este lado, en una tensión mucho más baja que la del VAS si estuviera solo el transistor. Entonces los bancos de capacitores hacen que la tensión que vea entre los extremos de los bornes del transistor sea mucho más baja y tan más baja como cantidad de transistores en serie ponga. Esta es otra idea, pero con puente completo, digamos, con tensiones de puente completo. Y de ahí aparecieron estos 3 métodos, que básicamente sería, y se generan este tipo de inversor. Esto es un solo nivel, el A. El B, 2 niveles. El C, 3 niveles. Y el 4, 1, 2, 3, 4 niveles. Ahí tengo 4 niveles y ahí estaría la síntesis en rojo de una tensión senoidal. Más el 0 son 5 niveles. Este, por ejemplo, es un inversor para los cuales yo necesitaría generar el SPWM, por ejemplo, en realidad necesitaría una senoidal con varias señales triangulares según el transistor que le corresponda, porque la tensión la va a ver con un offset. Entonces tengo que generar la senoidal con ese mismo offset. Y este sería otro tipo de inversores, pero la idea de los inversores multinivel es hacer que cada transistor vea, por ejemplo, si tengo 2 transistores, vea la mitad de la tensión. Cada uno de ellos va a ver la mitad. Y de esa manera, pero va a manejar toda la corriente. De esa manera, la capacidad requerida para los transistores va a ser mucho más baja. De todos modos, los transistores actualmente empiezan a ser ya desarrollados con más tensión y más corriente, como les mostré en la diapositiva. Esa diapositiva de transistores es muy nueva, la saqué de este año, o del año pasado, de Semicron. Así que los transistores están ya, los IGBT están por el orden de los 6500 voltios. Así que ya hacer tensiones ya por ahí, los inversores multinivel cada vez se requiere menos niveles para hacer el mismo tipo de inversores, comparado con antes que necesitaba poner un montón de transistores en serie, porque no había transistores de tanta tensión. Los transistores eran de 2500 voltios, no más que eso. Acá tiene un ejemplo, por ejemplo, cómo sería, fíjense, la tensión por arriba, la tensión por este transistor, ya sea que va o que vuelve, o la tensión por abajo que va y que viene. Este sería un tipo de inversor, la generación de tensión con un inversor, digamos, de 3 niveles. Bueno, el tema de inversores multinivel tiene mucho texto en el apunte, pero va a ser solamente de tema de lectura, no va a ir en el examen. Simplemente les quise mencionar que si ustedes se fijan, inversores de mucha potencia, de mediana y alta potencia, son generalmente multinivel. Con las mismas técnicas que vimos, SBPWM o SPWM o TRI-SPWM, cualquiera de esos. Inversores que no sean PWM es muy difícil encontrar hoy, en la actualidad, digamos. De problemas de ejemplo, para evitar confusiones y digamos, que se confundan ustedes, porque el libro de Blanco tiene un montón de ejemplos también, lo mismo que les podría llegar a pasar
con fuentes conmutadas. Y yo trato ahora, ya he aprendido la lección, no le voy a poner mucho ejercicio para que ustedes vean. En este caso solamente le puse uno, que es este ejercicio que va a quedar para que ustedes lo vean bien en detalle después, pero sería el problema 740. Con este, más o menos tendrían sintetizado un ejemplo de cómo sería un ejemplo que yo les podría llegar a preguntar como práctico en un parcial. No tan de este nivel, mucho más básico, por supuesto. Siempre recuerden que yo no puedo hacer preguntas de muchas respuestas concatenadas, como están en el libro, por cuestiones digamos, de cómo el Moodle funciona. Es decir, yo no puedo hacer que usted haga, y aparte por cuestiones de tiempo, ustedes no pueden hacer desarrollo muy grande. Yo solamente me voy a vincular a hacer, o limitar a hacer un par de preguntas de ecuaciones, no más que eso. Pero vamos a ver este ejemplo. Dice, acá tienen un inversor trifásico con carga conectada en estrella, es PWM senoidal, o sea, SPWM, y dice, considerando los componentes ideales y que el bus de la tensión es 300 voltios y que la resistencia de carga es de 10 ohms, las tres, y es equilibrada, dice, con la tabla esta que está acá, calcule la amplitud de la componente fundamental de 50 Hz de la tensión de línea para un factor de modulación MA de 1 y una frecuencia de conmutación de 5050. Bueno, y ustedes tienen que calcular para índice de modulación de 1, para 1, ahí tienen 0,612, multiplican por 310, por 300, perdón, y ahí tienen la resolución, digamos, del valor de la tensión. Ojo que es eficaz, por lo tanto, la de línea, tienen que hacerlo por raíz de 2, este valor, entonces le va a dar 259.6 voltios. Y el índice de modulación de frecuencia es 5050 dividido 50, le da 101. Fíjense los valores. Aún 5 kHz es un valor bajo de frecuencia, no es un valor típico. El valor típico suele ser alrededor de 30. La frecuencia mínima que utilizan los inversores es la mínima audible, porque para no generar que el motor, si está el inversor conectado en una carga y la carga es un motor, que no genere vibraciones que se puedan escuchar, y el oído humano funciona hasta aquí, o sea, puede escuchar hasta 15 kHz como loco, digamos. Así que en general los inversores son de 30 kHz a 50 kHz. Más alta no, porque el IGBT ya empieza a tener, ya tienen que poner IGBT muy caro. Por ejemplo, hay IGBT de 100 kHz, pero son muy caros. Entonces, en general, esta es la frecuencia típica que utilizan los inversores trifásicos para aplicaciones generales, digamos. Así que el índice de modulación de frecuencia es mucho más alto. Pero acá propone, y ustedes pueden encontrar un índice de modulación de frecuencia de 101. Fíjense que es entero. Bueno, y después muestra acá algunos otros puntos, el valor de la corriente, el valor de la tensión, y esto ya no, esto ya ahí ya, por ejemplo, dar tablas así ya a este nivel ya no. Esta otra parte sí, porque es un valor de tensión eficaz, la corriente eficaz, la distorsión armónica total. Esta ecuación es bastante larga de implementar, así que esta no podría, por ejemplo, yo tomárselo. Y después alguna secuencia que muestra acá, según cómo esté funcionando, le hace pregunta de cómo ven el neutro. La pregunta que le hace es la siguiente. Dice, dado que la carga es simétrica y equilibrada, ¿se puede afirmar que la tensión del neutro respecto al negativo de la batería es nula? Bueno, y de ahí explica paso por paso que sí. La tensión del neutro, ustedes pueden observar que la tensión, digamos, con carga equilibrada van a ver
van a ver que las tensiones son siempre, digamos, este neutro es 0. Bueno, ahí muestra al final cómo es la forma de onda, pero yo le mostré en la simulación algo un poquito mejor. Esta es la tensión respecto al neutro, y faltaría mostrarle la tensión de una de las fases, que la podría dibujar, no sé, en una hoja más. Disculpe, ingeniero. Sí. Pero cuando dice que la tensión del neutro es 0, no con respecto al negativo de la batería, ¿no es cierto? No. Ah, claro. No. A ver, vamos a poner una tensión de fases. De acá a acá. Ah, no me dio bolilla porque estuve viendo la otra imagen. Pero no sé. Ahí está. Estaba viendo, ahí ve. Ahí esa es la tensión, que es esta que está mostrada acá. Esta que está mostrada acá es esta que está acá. Ustedes cuando hagan la simulación en el trabajo práctico van a tener estos archivos, digamos, disponibles, que lo han hecho ustedes. Así que esto les va a servir para ver la señal. Simplemente, ¿qué podría hacer yo, por ejemplo, en un parcial? Y agarrar esta imagen y hacerle preguntas sobre la imagen, más conceptuales. El examen en inversores va a ser de cálculos muy básicos, pero también de preguntas conceptuales. Esta tensión que ven acá, ¿es una tensión respecto al neutro o una tensión entre fases? ¿Y cuál fase? Y bueno, eso puedo hacerle una pregunta yo. No qué fase, porque acá no la van a poder detectar, no se van a poder dar cuenta qué fase estoy viendo acá. Pero sí que esta señal corresponde a una señal de diferencia entre una fase y la otra, no es de neutro. La de neutro es esta que está acá. Esta es la forma trifásica que van a ver respecto a un neutro. Después, ¿qué otra cosa podría preguntarle? Si la triangular es una sola o son 3 triangulares. No, ustedes pueden observar que es una sola. Y, digamos, si las señales senoidales son 3. Y si la carga es desequilibrada, yo podría modificar el índice de modulación de amplitud del rojo respecto del amarillo para tratar de equilibrar las cargas. Pero aún así yo tengo la fase, digamos, la rama extra, que también me sirve para ayudar a mejorar el desequilibrio de fases. Así que todo eso lo podría lograr. Digamos, el algoritmo es mucho más complicado de lo que yo estoy diciendo, pero esa sería la idea básica, digamos. Más que eso no les voy a pedir. Bueno, con esto cerraríamos entonces inversores. La clase que viene vamos a comenzar con control de motores de corriente continua. ¿Preguntas? Los inversores más importantes a estudiar, digamos, son el monofásico, SPWM, el trifásico SPWM, el tri-SPWM, o sea, con la señal, con la inyección del tercer armónico, y el SVPWM. Esos son los más importantes que ustedes tienen que estudiar, digamos. Y otro detalle, voy a cortar la grabación. Con esto cerramos la grabación de hoy.